por todas las cosas. Aunque nuestro Padre es un Dios personal y aunque Dios se revela a cada uno, debemos aceptar en nuestro corazón que hay hijos e hijas de Él que Dios les ha llevado a conocer cosas más profundas que a nosotros, para poder prestarnos a escuchar los consejos que nos tienen que dar los que conocen este camino y viven en victoria en este camino. Por eso creemos, hermanos, creemos que Dios sigue dando victoria, sigue dando conquista a todos aquellos hermanos que les interesa, que están convencidos. Antes, hermano, te voy a dar una introducción del conocimiento en relación a cómo movernos en ambas realidades en las que existimos. Tenemos dos naturalezas, no porque no lo sepas, es solamente un recordatorio. Tenemos dos naturalezas, una espiritual y una natural. Somos tripartitos. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice que estamos conformados de espíritu, de alma y de cuerpo. Con nuestro cuerpo somos conscientes de las realidades materiales porque tocamos lo físico con lo físico. Con nuestra alma somos conscientes de nuestra propia existencia, y con nuestro espíritu somos conscientes de Dios o de las cosas del mundo espiritual sobrenatural. Tener conocimiento de esto nos va a garantizar victoria en este camino. Nuestra naturaleza humana, conformada por nuestro cuerpo y nuestra alma es nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón, está muy familiarizada con lo natural, con lo terrenal, con lo que se palpa, con lo que se entiende. Y ella, hermano, está inclinada a resistir a Dios, a no creer tan fácilmente lo que Dios le quiere enseñar. Ella tiene su propia vida, su propia sabiduría, su propio poder. Esto te explica por qué muchos que no son hijos de Dios tienen bondad, tienen entendimiento, tienen comprensión y hacen muchas cosas sin la ayuda de Dios. ¿Te has preguntado por qué Adán fue capaz de ponerle nombre a todos los animales que el Señor Dios había creado? Imagina un poco la sabiduría y comprensión y capacidad del alma de Adán, que fue capaz de ponerle nombre a todos los animales que el Señor Dios había creado. El hombre, anteriormente de la caída, lo gobernaba su espíritu gobernaba su alma y su cuerpo, porque su espíritu estaba en relación y en armonía con Dios. Después de la caída, el alma se volvió rebelde contra Dios y tomó el lugar del espíritu. Ahora el alma gobierna el espíritu y gobierna el cuerpo si se lo permitimos. Pero el alma, hermano, tiene tendencias contaminantes, es rebelde, es insumisa a Dios. Por sí sola no se puede someter a Dios. Tiene que recibir ayuda del espíritu para que la lleve a obedecer a Dios. Por otro lado, los que somos verdaderos creyentes en Cristo, dice el Señor que cuando entró a nuestra vida, nos resucitó, nos hizo nuevas creación o nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. La nueva creación a la que se refiere es nuestro espíritu nuevo. Y nuestro espíritu nuevo, cuando fue resucitado, dice que Él es santo, que fue creado conforme a la santidad de Dios, a la verdad y a la justicia de Dios. Eso está escrito en Efesios. Nuestro espíritu es santo, es resucitado nuevo, se deleita en la ley de Dios, dice Romanos 7:22. Y el Espíritu Santo vive en el espíritu del hombre que ha sido resucitado, o sea, que ha recibido a Cristo. Esa es nuestra naturaleza espiritual. Nuestra naturaleza espiritual ama a Dios, se deleita en Dios,
se deleita obedecer en Dios, no es nuestra naturaleza humana. Así es de que, hermano, hay una lucha, dice Gálatas capítulo 5, versículo 17. Hay una lucha interna que tú y yo experimentamos a cada momento, y es la resistencia del alma contra el espíritu y el espíritu contra el alma. Cada uno de ellos buscan tener la posición de dominio dentro de ti y de mí, pero es nuestra voluntad la que determina a qué fuerza y a qué naturaleza darle preferencia. Así es de que el problema en los cristianos no está en su espíritu, sino en su alma, la cual debe de amar a Dios. Por esto vamos a hablar hoy, esta mañana, probando las doctrinas de Cristo, porque solo probando la Biblia nos puede convencer Dios que la Biblia es palabra del Señor. Amén. Entonces dice así su palabra. Cristo dijo: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Juan 7:17. Para comprobar en nuestra propia experiencia que las doctrinas de Cristo son de Dios, debemos cumplir con el primer requisito: desear hacer su voluntad. Debemos prestar atención cuando oímos sus enseñanzas para ponerlas por obra. Si no estamos interesados en hacer su voluntad, lo que hoy escuchemos de Él será el testigo fiel que nos acusará en aquel día. Es garantía que sus hijos oyen su voz. Si no la escuchan, es porque no están cumpliendo los requisitos de Dios para escucharla. Esto lo vemos en el siguiente pasaje. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Nuestra voluntad debe ser dispuesta enseguida prestar toda la atención a lo que escuchamos, y la intención es la más importante para poner por obra lo que nos dice que hagamos. No es suficiente poner toda la atención, sino prestar toda la atención para hacer lo que nos dice. Porque si solo oímos y no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Como está escrito: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:22-25. Dios opera sobre principios, no por casualidad. Es decir, cuando nuestra mentalidad e intenciones están alineadas a su palabra, es entonces que se mueve honrando nuestra fe. Dios es real y las glorias de su reino se dejan ver, tocar y experimentar solo sobre sus hijos que se alinean a sus leyes. El Señor solo se manifiesta donde ponen por obra su palabra. Debemos conocer los principios sobre los cuales el reino de los cielos opera sobre los hombres en la tierra. El camino del Señor es perfecto, Salmos 18:30. Pero si no estamos dispuestos a caminarlo, nunca comprobaremos su perfección. Reprocharemos a Dios por nuestras inconsistencias, nuestras dudas e incredulidades, pero Él no reprochará nuestra falta de interés en probar si sus doctrinas eran perfectas o falsas. No tenemos excusa. Es de cada uno entender hoy que si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Juan 7:17. Por ello, lo más importante es entender que buscar a Dios es algo intencional y lo buscamos para hacer su voluntad.
Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, deben volverse enteramente a la búsqueda intensa para conocer cuál es su voluntad. Si no estamos buscando a Dios para hacer lo que nos dice, en aquel día escucharemos que solo el que hace su voluntad permanece para siempre. Dentro de los dos principales mandamientos a cumplir, se nos da a conocer el alineamiento correcto de todo nuestro ser, para que conozcamos y hagamos su voluntad. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Marcos 12, 30, 31. El corazón, asiento de nuestras emociones, el alma, la mente y las fuerzas deben buscar intensamente a Dios para conocer cuál es la voluntad y ponerla por obra. Si así lo hacemos, no solo nos mostrará cuál es su voluntad, sino también nos dará las fuerzas para llevarlo a cabo. Y se cumplirá sobre nosotros su palabra que dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor de lo que escucha, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. El que hace su voluntad es hombre de verdad, y el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Proverbios 28:20. Amén. Amén. Entonces, como creo que fue muy claro lo que escuchamos, hermano, se busca a Dios. Solamente se busca a Dios de una forma correcta cuando la intención es buscarlo para escuchar su voz, para que hagamos lo que Él nos está mandando a hacer. ¿Sí? Porque todo este camino, hermano, solo se vuelve de bendición cuando tú y yo hacemos lo que su palabra dice. Te recuerdo que Dios no tiene favoritos hijos ni preferidos hijos. Solo tiene hijos que obedecen o desobedecen, hijos que le creen o hijos que dudan de Él. Y en base a nuestra fe y a nuestra obediencia, Dios nos bendecirá. Así es de que cada palabra que no estamos poniendo por obra y que la conocemos, no hay bendición para nosotros en esa área. Ni tampoco podemos comprobar que Dios es fiel en todo lo que habla. No podemos, hermano, tomar la Biblia en parte y en parte no creerla. O sea, decir, creo esto, pero lo otro no lo creo. Si nos movemos con ese pensamiento, hermano, somos creyentes de doble ánimo. Es decir, creemos una cosa y luego creemos otra. Pero si Dios, hermano, es fiel y no miente, debemos de confiar en que todo lo que Él dice es la absoluta verdad. No solo una verdad, es la absoluta verdad. Y para que pueda ser comprobada la absoluta verdad, necesitamos buscar a Dios con la mente correcta y el corazón correcto. Voy a prestar mis oídos para escuchar la voz de Dios. Hermano, todo está acondicionado por su palabra, absolutamente todo. Si tomamos su palabra como nuestra guía, el hermano mostrará su gloria en cada palabra que nosotros estemos creyendo. Por eso, hermano, para todos los creyentes que están aquí o que me escuchan, hermano, es garantía que tú debes de escuchar la voz de tu Padre hablarte. Si no la estamos escuchando, es porque no estamos cumpliendo los requisitos de su ley para poder escucharla. Y estos son los requisitos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aquí vemos cosas interesantes. Sucederá que cuando tú voluntariamente abras tus oídos para prestar totalmente toda la atención a las palabras que van a estarse hablando hacia tus oídos. Dice, si pones atentamente tus oídos, atención, para capturar la voz del Señor tu Dios, con la intención de guardar todo lo que su voz te está mandando a hacer, dice, entonces Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Número uno y requisito número uno para escuchar la voz de Dios: prestar voluntariamente toda la atención a sus palabras cuando Él habla. Número dos, tener la intención firme de que voy a escuchar con toda la atención, pero para hacer lo que Él me manda. Y cuando, hermano, cualquier creyente en toda la tierra, de toda tribu, pueblo, lengua y nación se mueve en estos principios, 100% garantizado que escuchará la voz de su Dios. Nosotros los cristianos debemos de aceptar esta realidad. Cuanto más pronto la aceptemos, mejor para nosotros. Que Dios solamente se mueve de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Y que solo, hermano, Él responde lo que hacemos conforme a su palabra. Él está obligado a cumplir su palabra. Y si nosotros nos movemos como dice su palabra, Él está obligado a responder. No le queda otra opción. Y cuando digo está obligado, no me refiero a que lo vamos a forzar, sino que Él alegremente va a responder, porque nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón están alineadas a Él. Entonces, si presto atención voluntariamente, si abro mis oídos y presto toda la atención a las palabras que el Señor me está comunicando, debo de entender que las voy a recibir para ponerla por obras. Por eso, hermano, no hagas esto, hermano. No te salgas en medio de las prédicas, porque el diablo inquieta a unos a que vayan al baño, a otros a que vayan a tomar café. Pero luego te vas, hermano, y te desconectas de la voz de Dios. Estás violando el principio de su reino. Presta toda la atención y no te distraigas. Estate tus oídos 100% atento a la voz de Jehová tu Dios, para que la puedas escuchar. Y si la escuchas y estás en tu corazón alineado correctamente, la estás escuchando para hacer lo que la voz de Dios te dice, Él mismo te dará el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces no escucho a Dios porque no le presto atención, toda mi atención cuando me quiere hablar. Número dos, porque tampoco me interesa hacer lo que Él me dice. ¿Quién, hermano, de nosotros insistirá en buscar a alguien que nos escuche cuando no nos quieren escuchar? Hasta nosotros, que somos pecadores y malos, somos así. No estamos. Háblele y háblele y háblele a las personas que no nos quieren escuchar. Y Dios, que es perfecto, es igual. No estará sobre nosotros, que no queremos ni escuchar y menos hacer su voluntad. Pero para comprobar que de verdad la Biblia es la palabra de Dios, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mi propia cuenta, dijo el Señor. A nosotros nos conviene probar si Dios es verdadero o si Él es mentiroso. Y la única forma que podemos comprobarlo en forma experimental, individual, es: voy a estar dispuesto a comprobar si esto es cierto o si no es cierto. Las palabras que el Espíritu Santo usó en mi vida para convertirme fueron estas. Dios usó una persona para hablarme del Señor, para hablarme de su palabra. Todo lo resistía, todo lo peleaba y todo lo contendía contra esa persona.
Me hablaba de Cristo y yo con soberbia le decía: si haces que se me aparezca Cristo en este momento creo. Así de soberbio, altanero y orgulloso era, hermano. Y este hermano me dijo: después de 4 o 5 veces que te hemos hablado, mi esposa y yo, entendemos que te molesta nuestro mensaje, que no quieres nada con este mensaje. Ya no te vamos a hablar. Pero al cielo y a la tierra pongo por testigo que hablé la palabra de Dios, para que en aquel día tu sangre no se me cuente a mí. No, hombre, cuando hablaron esas palabras me sentí despreciado, desechado, aborrecido. Y dije: ¿qué está diciendo este? Y luego, lo que me llevó a probar si la doctrina era de Dios, es que cuando llegó el tiempo de que Dios quería tratar con este rebelde, hermano, usó al mismo personaje, a la misma persona. Cuando ellos vinieron a mi casa y me presentaron nuevamente el evangelio, uno de ellos me dijo algo que capturó mi atención. Y me dijo: si de verdad quieres comprobar de la existencia de Cristo, hoy puede ser tu día. Y con la maldad de mis horribles pensamientos torcidos, dije: esta es mi oportunidad para comprobar que Dios no existe y que estos son un par de mentirosos engañados. Y entonces me dijo otra palabra que todavía me inclinó y me despertó más a querer probar que eran falsos. Me dijo: dice Dios que hoy, si abres tu corazón, se revelará a ti. Cuando me dijo eso dije: amén por dentro. Dije: hoy voy a comprobar que el cuento de la existencia de Dios son puras iluminaciones de la cabeza de cada uno de ellos. Que Dios no existe, que Cristo no se levantó de los muertos y que a estos le lavaron el cerebro. Dije: esta es mi oportunidad. Y le dije: ¿y qué debo de hacer? Fíjese la maldad de mi corazón. ¿Qué debo de hacer? Yo lo que quería era comprobar que Dios no existía y que la Biblia era un engaño. Y dice: así está escrito: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no son engendrados como se engendran los seres humanos. Estos los engendra Dios. Así es de que si hoy abres tu corazón y recibes a Cristo, Él te comprobará de la realidad de su existencia. Y le dije: esta es mi oportunidad. Por dentro dije: esta es mi oportunidad. Hoy, por hoy, descubro que todo es una falsedad. Pero me dijo: pero hazlo con la mente correcta y con el deseo correcto. O sea, de verdad deséalo. De verdad desea comprobar que esto es una verdad. ¿Quieres probar si Dios existe? Le dije: sí. Entonces me dice: con todo tu corazón, con todos tus deseos, con toda tu atención mental, ora creyendo lo que voy a decir. Repites esta oración. Y comencé a repetir lo que él me decía. Y mi mente tenía muchas luchas, oía muchas voces: traidor, vas a traicionar tu religión. ¿Qué estás haciendo? Y oía la voz del otro que me decía: solo concéntrate y sé honesto con Dios. Peleaba en mi mente con pensamientos y en un momento le dije a Dios: si de verdad existes, hoy te doy la oportunidad que lo demuestres. Y me dijo que recibiera a Cristo. Pero me dijo: hazlo de verdad deseándolo, de verdad creyéndolo. No hubo necesidad de más nada, hermano. Porque aunque en ese momento no sentí ni escalofríos, ni lloré, ni grité, ni corrí, cayó una paz en mi corazón que nunca había experimentado en mi vida.
Me acosté en paz como nunca. Pero el milagro lo vi el otro día. Todo había cambiado. Miraba todas las cosas diferentes. Pensaba diferente. Y había un gozo en mi corazón que no me explicaba por nada que estaba pasando. ¿Sabes por qué predico su palabra? No solo porque fui llamado a hacer esto, sino porque ese principio que Dios me enseñó hace 33 años atrás, de comprobar si esta es su palabra o no, me quedó tan grabado que ahora sé que sucede en todos lo mismo. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. No solo comprobé de la existencia de Jesús, sino que comprobé que esos dos testigos de Jesús eran verdaderos, tenían la verdad, me hablaban de la verdad. Dios me avergonzó delante de ellos y tuve que declarar diciéndoles: perdónenme por no creer en su mensaje, perdónenme por rechazarlos tanto, perdónenme porque era un necio y no creía lo que me decían. Y luego, hermano, teníamos un grupo de música mundana para la gloria del diablo. Y estábamos, hermano, organizando todos nuestros cantos escritos por yo iba a decir alabanzas, ¿te imaginas? Todos nuestros cantos mundanos, hermano, para grabarlos. Y luego le dije al Señor: pero ¿cómo sabré por qué dirección irme? Hermano, hasta esta actualidad conservo la misma traducción, no la misma Biblia, la misma traducción de aquel que me regaló la Biblia. El que me habló de Cristo no solo me presentó a Cristo, pero también me regaló una Biblia. Él me entregó este libro y me dijo: esta es la palabra del Dios que acabas de conocer. Presta atención cuando tu corazón tenga inquietud por leer este libro. Y yo decía: si eres real, ya experimento tu presencia, pero este libro me queda mucha duda que sea tu palabra. Así es de que necesitas algo para convencerme. ¿Cómo sabré si ese libro es de verdad tu palabra? Tienes que hacer algo, porque soy más incrédulo que el diablo en realidad, y me tienes que comprobar por qué dirección me voy. Y comencé a meditar en mi mente. Tenemos la música, tenemos el grupo. El deseo es, hermano, de hacer. El deseo en aquel entonces era de nosotros ser un grupo famoso para vivir de los ingresos de la música. Por otro lado tenía el gozo de mi salvación y por otro lado tenía el reto de la música. Entonces comencé a tener luchas de confusión en mi mente y le comencé a decir: necesitas hablarme, necesitas decirme por qué camino me voy, necesitas comprobarme. Y estaba en eso cuando de repente, hermano, miré este libro cerrado ahí en la mesa. Y me recordé las palabras de aquel que me lo regaló, que me dijo: presta atención a tu corazón. Cuando seas inclinado a leerlo, aproveche esa inclinación, porque Dios te va a hablar por medio de ese libro. Y entonces sentí el impulso, hermano, y cuando sentí el impulso, fui a abrir el libro. Un libro que no tengo memoria ni recuerdo que en mi vida la haya abierto. Y cuando lo abrí, al azar, mis ojos se fueron a este verso, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Pero estas palabras se personalizaron en mí, se volvieron una lámpara,
una iluminación y me apareció el grupo de música y me apareció los metas y propósitos que tenía en relación a ese grupo. Y por otro lado, esta palabra era una lámpara que me dejaba ver los dos caminos claramente. No puedes servir a dos caminos. O sirves a la música o me sirves a mí. Y yo le dije, ¿y qué garantía hay para mí si decido dejar la música y ocuparme en esto? Y ya no me contestó nada. Pero en mi corazón pude ver. Cuando vi, hermano, estos versos que se convirtieron en una lámpara, una palabra viva, este libro lo rechacé porque me dio miedo. Dije, este libro está vivo. Este libro tiene vida. ¿Cómo me puede hablar y iluminar tan claramente? La respuesta que yo le pedí me la acaba de dar tan claramente. Con eso tuve para ser convencido que el Señor, cuando habla, usa siempre su palabra. Por eso, hermano, es tan importante probar las doctrinas de Cristo. Es tan importante entender que la mentalidad y el corazón deben de ser los correctos, alineados a la palabra del Señor. Por ejemplo, vamos a ver este versículo de la Escritura que está escrito en Salmo 34, 18. Dice, cercano está Jehová, o el Señor, a los quebrantados de corazón, y salva a los entristecidos de espíritu, a los compungidos. Aquí hay una condición para que el Señor se acerque a nosotros. Debemos de estar, hermano, en nuestro corazón humillados delante de Él. Estar humillados delante de su presencia para que Él pueda hacer sus obras sobre nosotros. Nosotros podemos leer la Escritura a la ligera, leyéndola. No. Tenemos que irnos palabra por palabra para entender los pensamientos, los deseos de nuestro Padre, pero también para ver las condiciones sobre las cuales Él opera sobre nosotros. Él está cercano, pero solamente a los que están humillados delante de su presencia, a los que realmente le están buscando con un corazón sincero. En el Salmo 145, 18 dice, cercano está el Señor a todos los que le invocan, a los que le invocan de veras. Invocar no es suficiente. La palabra clave es de veras, o sea, con sinceridad, con honestidad, siendo reales, siendo honestos, siendo sinceros. O sea, de verdad deseo la manifestación de Dios sobre mi vida. De verdad deseo que Él me hable. De verdad deseo que Él me muestre. Si Él, que ve mis deseos, identifica que mis deseos son honestos para con Él, entonces, hermano, Él está cercano a los que de corazón le invocan, a los que le invocan de veras, a los que realmente desean su presencia, a los que realmente desean ser enseñados por Él. Son principios inalterables. La razón por la que nosotros como cristianos, hermano, vivimos una vida de inconstancias es esta: porque no nos apoyamos en principios de las palabras de su reino. Un principio, hermano, es una ley, hermano, es una forma de comprobar que aquello que cada vez que aquello cuando lo haces trae siempre los mismos resultados. Es inalterable, no cambia. Por eso, si yo conozco los principios del reino de los cielos, sobre el cual es el rey de los cielos opera sobre mí, lo único que tengo es alinearme a ellos. O te los voy a explicar más claro. Si quiero la cercanía de Dios a mi vida y yo experimentar y sentir su presencia, debo de saber y de recordar que mi corazón y mi mente juegan el papel más importante para que esto suceda. Y el Señor, que ve mi corazón
y que ve mi mentalidad, sabrá si de verdad tengo hambre por Él. Tengo hambre por escuchar su voz. Tengo hambre por sentir su presencia. Tengo hambre por recibir un milagro. Mira, hermano, los que recibieron milagros cuando Él estuvo aquí en su cuerpo de carne, no lo recibieron porque eran bien adoctrinados, hermano. Lo recibieron porque tenían hambre del milagro, hambre del prodigio, hambre de que Jesús hiciera algo. Y todos aquellos, hermanos, que vinieron a recibir un milagro, lo recibieron porque vinieron con un corazón correcto y una mentalidad correcta. Número uno, reconocer que Él lo podía hacer todo, que Él, hermano, tenía milagros y maravillas que repartir y que la única condición es que creyeran que Él los podía hacer sobre ellos. Y hermano, en Mateo capítulo 8, vemos una historia que nos es importante recordar en este momento por causa de lo que estamos hablando. Estamos en Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermano, ¿qué mentalidad tiene uno que habla así? Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué percepción tiene de Jesús una persona que le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme? Igual también, que está bien convencido que Jesús es Dios y Dios todo lo hace. Por eso le estaba diciendo en realidad: no, yo no dudo que lo puedes hacer, porque ese no es mi problema. Yo sé que lo puedes hacer, pero vengo en humildad delante de ti a decirte: si quieres, puedes hacerlo en mí. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Crees que lo puedo hacer? Porque esa es tu condición para recibir el milagro. ¿Crees que lo puedo hacer en ti? No, pues no creo. Pues conforme a tu fe recibirás. No recibirás nada. Pero si crees que yo puedo hacerlo y que yo quiero hacerlo, entonces recíbelo. Nada más recíbelo. Es que todo está condicionado a su palabra, hermano. Todo está condicionado a su palabra. En el versículo 16 de ese mismo capítulo, o mejor dicho, en el versículo 5, leemos la historia. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré físicamente y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y te voy a decir por qué creo que tienes poder en tus palabras. Porque yo conozco la autoridad. El versículo 9 dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Él creía que Jesús tenía total autoridad en cada palabra que hablaba. Creía porque lo veía y porque lo entendía. ¿Por qué lo entendía? Es como si el centurión le estuviera diciendo a Jesús: yo sé por qué tienes poder en las palabras, y yo sé que cada palabra que tú hables se va a hacer tal y como tú lo hables. Y te digo por qué, Señor, porque yo también conozco lo que es estar bajo autoridad. Tú estás bajo una autoridad que yo no estoy. Tu autoridad es espiritual. Todo lo que hables
será hecho. Y conozco esto porque está bajo mi cargo 100 soldados. Y le digo a uno, ve y va. Al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y lo hace. O sea, dando órdenes me obedecen. Así es de que no te molestes, porque no soy digno de que entres a mi casa. Reconozco la autoridad de tus palabras. Solamente di la palabra y mi sano y mi criado sanará. En el versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Por qué Jesús fue impulsado a liberar milagros? Porque cumplieron el requisito. Trajeron a él muchos endemoniados. ¿Por qué se lo trajeron a él? Porque sabía que los podía echar fuera. Amén. Y a todos aquellos que creyeron eso, recibieron el milagro. Porque el Señor conoce nuestra mentalidad y nuestro corazón, nuestra incredulidad y nuestra fe. Y entonces, como el Señor miró que creían que solamente hablando Él podían recibir el milagro, dice, con la palabra que Él habló, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos que le trajeron. ¿Pero por qué? Oh, porque Dios es misericordioso. La misericordia no se le quita a Dios. Aquí el énfasis del mensaje es que entendamos que Dios solamente opera sobre principios de su palabra, bajo su palabra, no fuera de su palabra. Él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿No dijo así? Y todo se mueve en relación a lo mismo. ¿Qué tanto me demuestras que realmente quieres oírme? Me vas a buscar desesperadamente, vas a prestar atención desesperadamente para que escuches mi voz. Pero si yo te veo que no tienes interés de oírme, no te hablaré. Aunque yo te deseara hablar contigo, no me escucharás, porque no estás interesado en escucharme. El Señor hace lo mismo con nosotros que nos dijo a nosotros que hiciéramos con los demás. Me refiero al capítulo 7 de Mateo, versículo 7. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El Señor mismo nos da a nosotros la orden. No les hables de mí a aquellos que me aborrecen y me desprecian. No les des mi consejo que te doy a aquellos que los desprecian y lo aborrecen. No hagas eso. Pero porque yo hago lo mismo contigo. Lo santo solamente se lo puedo dar a los santos. Y las perlas de mi palabra solamente se las puedo dar a aquellos que realmente aman mi palabra. ¿Ves que todo se mueve bajo sus leyes? Todo se mueve bajo su ley. El asunto no es que Dios no se quiere mostrar. Hermano, hay una palabra viva de tu Padre cada día para ti. Eso no se me ocurre a mí, hermano. Eso lo dijo Jesús. Cuando oren, digan: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no se refiere al pan natural, sino al pan espiritual. Hay un pan espiritual para ti, para mí, cada día. Por eso aquellos que no comen un día es porque no cumplieron el principio de su ley para que les diera de comer. Número uno, esta es una realidad absoluta. Ya hay un pan fresco cada día espiritual para ti. La condición que debemos de cumplir es la siguiente: puesto que esta es una realidad, Padre, ¿dónde está tu palabra? ¿A qué horas me vas a hablar? Ando en la expectativa. Tú das de comer a tus ovejas pan fresco, pan diario. El pan está.
¿A qué horas me lo vas a dar? ¿Por dónde lo voy a recibir? Si ando atento, hermano, al pan que voy a recibir, lo recibiré. Y no habrá ningún solo día que Dios no me hable. No habrá ningún solo día que Dios no me haga escuchar su voz. Porque sus palabras es el pan, hermano, para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Escucho a Dios diario, no porque sea especial, no, sino porque sé que ahí está el pan. Y es mi deber estar a la expectativa para saber hasta a qué momento me lo va a entregar. Por eso, hermano, los cristianos que no comen, hermano, que no comen palabras vivas diario, es porque no están cumpliendo los principios de la ley de Dios. No es que Dios no te quiera dar de comer, es que tú no le muestras interés de comer. Es que no tienes hambre de recibir el pan fresco de Él cada día ya preparado para ti. No es que Dios no te quiera hablar, es que no cumple los requisitos para que te hable. Todo se mueve acondicionado a su palabra, hermano. Cuando acondicionamos nuestra mente a su palabra, nuestras palabras habladas a su palabra, los motivos de nuestro corazón, nos alineamos a Él, hermano. Y Él, hermano, hace sus obras cada día sobre nosotros y las notamos. Porque dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Por eso, hermano, cuando doy oportunidad para testimonios y casi les tengo que rogar que alguno se pare para testificar, hermano, es porque no están viendo las glorias de Dios cada día que hace. Yo no quiero, hermano, que otro me esté contando, oh, Dios hizo esto sobre mí. No, eso a mí no me ayuda. A mí lo que me ayuda es, hazlo en mí también. Quiero probarlo en mí. Quiero experimentarlo en mí. Así voy a comprobar si lo que tú hablas viene de Dios o te lo inventaste tú, Señor. Pero si me alineo mentalmente, emocionalmente a tu palabra, Él alegremente me responde. Él alegremente me responde. Te voy a dar una palabra para que Jesús sea tu terapia y no los psicólogos y los terapeutas. Todos los cristianos, hermanos, que dependen de psicólogos y de los demás, ¿cómo se llaman? Psiquiatras y todos esos, que es porque andan fuera de los principios de Dios, hermano. ¿De cuál principio? De este, mira. Salmo 51, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es esta declaración? Tú amas la verdad en lo íntimo. Que seamos honestos y vengamos a Él en oración, manifestando en palabras todos los sentimientos que tenemos delante de Él. Escrito está: echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Le pregunté a una persona, ¿y qué hace estas personas? Porque esta persona va a esos ¿cómo se llaman, hermano? Esos que tú vas y que te escuchan hablar y hablar, y luego te dan una sugerencia. Consejero, terapista, como tú le llames. Le digo, oye, discúlpame, no es por ofender tu decisión, pero en tu vida, le digo, solamente veo lo que en mi vida sucedía cuando yo me iba a confesar ante el curita católico. Le digo, porque en tu vida no veo avances. Le digo, lo único que veo es que ellos prestan su oído para oír todas tus quejas y todas tus opiniones y todos tus traumas. Le digo, y a la verdad no veo ni que tu trauma se sana, ni que tu vida se compone. Lo único que estás haciendo es hacer lo que yo hacía con el curita. Padre, acúsame que pequé en esto, pequé en esto otro, pequé en esto otro. Después de que cargaba todos mis pecados, me salía libre de mi conciencia, sin la carga de esos pecados. Le digo, número uno, ni siquiera mis pecados eran perdonados, por eso nunca me ayudó la confesión. Porque no pequé contra el curita, pequé contra Dios, y a Dios le tenía que pedir perdón, no al curita. Luego, ¿y tú
¿Cómo puedes abrir los secretos de tu corazón a gente que según tú, porque son profesionales, puedes abrir todos tus traumas, todas tus decepciones delante de él, pero tu vida no cambia nada? Solamente te descargas de todo lo que traes y eso es todo. No, pero es que son profesionales. Entonces déjame verlo en tu vida. Porque vas terapia tras terapia, terapia tras terapia, y no hay ningún cambio notorio en tu vida. Y le dije, si tú conocieras a Cristo, al Cristo que tanto has rechazado, vendrías a Él igual que con el terapia. Te abrirías totalmente por la oración. Me duele esto, me lastima esto, me da vergüenza esto. Pasé por esta situación, Señor. Por favor, ten misericordia, haz algo. Estas memorias me lastiman. Estos recuerdos dolorosos me lastiman. Pasé por traumas. Me dolió esto, me dolió otro. Me dolió que hablaran de mí. Me dolió que me traicionaran, me dolió que me acusaran. Ven a Él, porque el Señor dijo: vengan a mí todos los que están cargados y desgastados, y yo los haré descansar. Echen sus cargas sobre mí, que yo tengo cuidado de ustedes, porque hallaréis descanso para vuestras almas. Tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces escuchar sabiduría. Hermano, entendí que no puedo esconder ni pensamientos ni motivos de mi corazón delante de Dios. Así es de que ya ni me hago, hermano. O sea, ¿para qué le doy? ¿Para qué le muevo? Le digo, tú sabes lo que acabo de pensar. Y tú sabes por qué hice esto. Y cuando reconozco, hermano, que con mi pensamiento y mi intención del corazón pequé, le digo, perdóname, soy malvado. El que sea malvado no me va a justificar, pero reconozco mi maldad. Y le digo, cámbiame. Hermano, cuando antes de que el Señor restaurara mi mente y sanara mi mente, mi esposa todavía no era muy convertida, y mis hijos menos. Y todos ellos, hermano, me decían, ve a terapia, ve a terapia. Ve a terapia, te van a ayudar. Te van a ayudar. Son profesionales, maduros y preparados en su desarrollo académico y profesional. Y yo les dije, vayan ustedes si quieren. Y me dijeron todos mis hijos y mi esposa, eres necio, papá. Dije, miren por qué es mi necedad. Si Dios no es capaz de sanarme, me callo la boca y no vuelvo a predicar de Él. No voy a confiar en los hombres. Su palabra dice que en Él estoy completo. Él está obligado a sanarme. Y si no me sana, entonces voy a dudar de su poder. Y sabes, aquí voy. Sabes, todos mis daños, hermano, provocados en mi mente del desquicio mental que tenía, eran demonios. Eran demonios. Porque cada uno de ellos, por la verdad de su palabra, fui descubriendo sus mentiras que creí, que por eso me atormentaban día y noche, hermano. Como creí sus mentiras, ellos tenían derecho a atormentarme en esas mentiras que yo les había creído. Varias veces le dije al Señor, si no me vas a cambiar, mátame. Pero ya no quiero estar así. Tampoco me voy a quitar la vida porque me voy al infierno. Pero si tú no eres capaz de sanar mi mente, ¿cómo predicaré que de ti proviene la bendición de la sanidad completa? Y cuando fui creyendo, dije, Señor, esa mentira que le creía al diablo me mantuvo atado por 20 años, que le daba el derecho de atormentarme día y noche en mi mente. Sí, una sola mentira creída le da derecho al diablo para que te atormente por ese derecho. Por eso, hermano, los que no han perdonado, los que tienen resentimiento, hermano, los que están todavía heridos y lastimados por el rechazo, tienen heridas abiertas que el diablo, hermano, usará para atormentarlos día y noche. Pero cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, muéstrame por qué estoy así, de dónde viene mi mal, el Señor que sabe los secretos, hermano, te revelará en un tiempo lo que está pasando en ti.
Y las mentiras que más me atormentaron, el Señor me hacía entender: busca los hechos reales, no las imaginaciones tuyas. Y comencé a preguntar a las personas involucradas que habían causado el daño en mí. Para mi asombro, hermano, las personas lo que me dijeron no era la verdad. Y yo la creí como una verdad. Y porque creí como una verdad la mentira del diablo, el diablo me mantuvo cautivo en tormento día y noche por 25 años. Te dije 20, pero fueron 25. Día y noche me despertaba con el tormento mental, me dormía con el tormento mental, me levantaba, hermano, endurecido de mi corazón, sin deseos, hermano, de alegría. Y me decían: sé agradecido con Dios. No puedo. Me decían: eres duro de corazón. Así Dios me hizo. Mentira, así Dios no me hizo. Las mentiras que le creía al diablo me endurecieron contra Dios. Pero bendito Dios por su palabra, hermano. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Porque Dios usa su verdad para hacernos libres, para sanarnos, para restaurarnos, para liberarnos, para afirmarnos. Y hermano, me di cuenta también, te vuelvo a decir, tengo síntomas de gripo. Un Theraflu. No me lo voy a tomar. No seas necio, tómate el Theraflu. No me lo voy a tomar. Me decía mi esposa y mis hijos: eres necio, eres terco. Es que eres terco. Le digo: sí, soy terco. Primero voy a probar mi fe. Primero voy a acudir a Dios. Primero voy a hacer todo lo que sé hacer para sacarle el milagro a Él. Pero ¿cómo eres terco?, me decía mi esposa. Le digo: se me hace que no se me va a quitar, porque soy terco en lo que Dios dice. Tú lo dijiste, Padre. Tú lo dijiste. ¿Por qué no se está cumpliendo? Algo no estoy haciendo bien, pero tú lo dijiste. Así es de que muéstrame hasta que me muestra. Y le dije: Señor, si tú no eres capaz de sanarme, ¿cómo voy a predicar con sinceridad que tú eres el sanador? Si tú no eres capaz de evitarme que esté depositando mi confianza todo el tiempo en los médicos y en la medicina, ¿cómo me pararé en el púlpito a decirle a los demás: Cristo sana, Cristo sana? Sería un hipócrita y mentiroso si hablo de lo que yo no vivo, Padre. El otro día alguien me decía: hermano, es que usted invalida el conocimiento y la preparación de los médicos, e invalida su capacitación. No estoy invalidando nada. No me confundas. Ellos fueron preparados para lo que fueron preparados, y la ayuda viene de ellos, la ayuda que se nos da. Digo: pero una cosa es muy diferente, que tu confianza esté en ellos y en lo que ellos te dicen, y no en lo que Dios te dice. Porque el problema está ahí. Dices: tú, cuando me dijo la persona, cuando pasó el coronavirus, empezaste a decir: el gobierno está controlando la mente de la humanidad por medio de pánico, terror y miedo. Le dije: no es cierto. No, es que lo estás tomando mal. Me decía: no, es cierto, le digo. Y el Señor me dejó comprobarlo. Y le dije: tú fuiste testigo del que coronavirus me pegó 2 veces. Y sabes lo que decían los supuestos médicos preparados: no encontramos cura, no encontramos cura. Y sabes lo que yo hice delante de ti: una sola vez tomé Theraflu. Y no había cura para el virus, dices, ¿verdad? ¿Cómo el Theraflu aplacó lo que yo traía cuando fui y me dijeron que traía el coronavirus? ¿Cómo me explicas eso? Digo: es que cuando más tienes miedo, más el control del diablo está sobre ti. Así es de que me aferré a Dios cuando me pegó la primera vez y le dije: muéstrame que tienes poder sobre este virus. Muéstrame. Yo creo que con un toque de tu presencia el coronavirus se seca y se muere dentro de mí.
y me voy a aferrar a ti hasta que me hagas el milagro. Necio, me volvieron a decir. Le dije, pues si me muero en mi necedad, tan siquiera me muero esperando en Dios y no en los médicos. Y entonces, hermano, comencé a decirle a Dios: Señor, sáname, sáname, muéstrame que tú tienes poder sobre virus y bacterias. Muéstrame cómo yo podré decirle a la congregación: el Señor tiene poder sobre los virus, tiene poder sobre las bacterias. Cree, porque al que cree todo le es posible. Si no me sanas de esta, voy a titubear en relación a tu poder. Me conviene a mí y le conviene a los que me escuchen. Las dos veces, hermano, no hubo necesidad de medicina, y menos de una medicina que decían que como no estaba disponible, a fuerzas te tienes que morir prácticamente. Aunque hubo, hermano, aunque hubo algunos que no les hizo el efecto mortal, porque ni siquiera se dieron cuenta que lo tenían. Pero tampoco no controla el gobierno por medio de pánico, horror y miedo. No hay cura, no hay cura. Y todos nomás se mueren de miedo, hermano. ¿Por qué? Porque como no hay cura según ellos, pues ni modo, hay que aceptar la muerte. Ya no nos queda otra. Estoy convencido en mi espíritu que cientos y miles de gente murieron por miedo. Y no porque tenía tanto poder el coronavirus. Porque cuando hay miedo, hermano, el diablo engrandece todos los síntomas y por medio de la enfermedad te mata. Entonces, hermano, comprobar que las doctrinas vienen de arriba y no de los hombres nos da seguridad de depositar nuestra confianza en la única verdad absoluta que descendió del cielo y está disponible para los hombres aquí en la tierra: la Biblia, la palabra de Dios. Todo tiene que ser comprobado, hermano. En serio que yo me pararía aquí y si te diría: Cristo sana, si nunca haber recibido un milagro directo de Él, no por medio de la medicina y hierbas, no, aunque Dios puede usar eso, no, que su espíritu venga y me quite la enfermedad. Si yo no tuviera esas experiencias, hermano, en mi vida, yo aquí, hermano, estaría titubeando. Y de cada vez que yo te dijera: cree en el Señor para que te sane, dentro de mí abriría la voz, vendría la voz de mi conciencia que me diría: y tú no eres capaz de creer que Él te puede sanar, y estás enseñando a otros que los puedes sanar. Tú que predicas a otro, predícate a ti mismo primero. Hermano, yo no sigo a Dios por algo que no sea el comprobar. Si Dios existe y dice su palabra es verdad, no tengo otro interés con esto. No tengo otro interés. Muéstrame que tú eres proveedor. Nos falta, hermano, y nos vamos a correr a endeudarnos, a sacarnos préstamos, a sacar préstamos en financieras y en todo lado. Pensamos que Dios solamente puede proveer dinero por medio de un trabajo. No, hermano. Dios puede proveer mucho más dinero por tu fe que por el trabajo que tienes. Con este testimonio termino. Algunos de ustedes que están aquí oyeron este testimonio que una persona, hermano, nos dio, ya ni me acuerdo, para no mentirte, 30,000, 40,000 dólares para pagar nuestra casa. Nosotros estábamos orando cada viernes, porque el Señor me dijo: cuando se juntan como familia mía, provocan que aceleraciones de respuestas vengan sobre ustedes. Y lo verán, sobre todos aquellos que vengan, lo verán. Y comenzamos a orar: Señor, cancélense las deudas ilegítimas. No estamos pidiendo que desaparezcan las cuentas, sino que tú vengas y pongas a gente o a tus ángeles que vayan a cancelar esas deudas para que todo se mueva conforme a tu legalidad. Y orábamos creyendo. Yo le decía: Señor, las deudas me están asfixiando. Sé que he administrado mal las finanzas, pero ayúdame, muéstrame tu poder. Y llegó el tiempo de cosechar lo que uno siembra, porque toda oración que tú plantes dará fruto, y a su tiempo la cosecharás, cuando es conforme a su voluntad. Y de repente, hermano, vino el deseo en esta persona de darnos esa cantidad de miles de dólares para cancelar el pago de nuestra casa. Y mi esposa decía: no puedo aceptar esto. Y yo le digo: párate. Yo sí lo acepto.
¿Eh? Pero esta otra persona se va a quedar endeudada. Le digo, espérate. Dios quiere bendecir a esta persona en gran manera y bendecirme a mí. Bueno, pues, digo, yo lo acepto de todo corazón, nomás no me estés engañando. ¿Estás segura que me quieres dar todo ese dinero? Sí. ¿Estás segura? Sí. Lo recibo, le digo. Lo recibo. Y en el momento que yo lo reciba, vamos a cancelar el pago de la casa. Aquí no termina todo, hermano. Porque no pasó ni un mes en que a esa persona le dieron un trabajo, una nueva posición, en la que su salario por año iba a recibir doble de lo que ya nos dio. Por año nada más. Así es de que cada año recibe doble de lo que ella nos dio. Pero escucha, cada año. Así es de que lo que esta persona se desprendió hacia nosotros, Dios decidió multiplicárselo de una manera incomprensible. Porque que yo reciba esa cantidad en 10 o 20 años, digo, bueno, Dios se compadeció de mí y gracias. Pero que lo reciba cada año y doble, eso te habla de la intervención de Dios. Me recuerdo que pastor que yo tenía me quería dar una ofrenda semanal por mi servicio. Y yo le dije, no, pastor, ¿cómo cree? Yo no sirvo por dinero, sirvo voluntariamente al ministerio. No. Y me dijo el pastor, ¿por qué usted es tan malo? No nos habla tanto de fe. Dije, pues explíqueme por qué. Si Dios me puso a darle esto, ¿por qué usted me está privando de recibir yo bendición? Digo, espérese. ¿Me va a dar usted a mí? Sí. Pues ¿qué no dice la Biblia? Da y se te dará. Yo quiero recibir. ¿Por qué me está bloqueando la bendición? Digo, si lo ve así, entonces no le voy a impedir la bendición, pues. Cerraos vuestros ojos, hermano. Bueno es entender, hermano, que dentro del principio de la abundancia del reino de los cielos está esta declaración: si quieres recibir, primero aprende a dar. Porque está escrito, da y se te dará. Conforme a la medida que tú des, así se te dará. En nuestra vida, hermano, hemos visto milagros financieros. Y que conste que un milagro financiero es una intervención milagrosa y sobrenatural de Dios, sin que tengamos que ir a los bancos ni a las financieras a sacar dinero prestado. Pero hay una cosa que sí no dejamos de hacer, y es, hermano, contribuir a la obra de Dios. Cada vez que recibimos un cheque, depositamos una cantidad, hermano, considerable para proveer soporte, hermano, económico a la obra de Dios. Lo hemos hecho desde hace 30 años, sin fallar. El Señor ha movido el poder de las finanzas. En años pasados, como hace 15 años, también, hermano, una compañía a la que le debíamos cantidad, hermano, considerable de dinero. Le llamó a mi esposa diciendo, hicimos una rifa para dar un regalo a Navidad a nuestros clientes más fieles de la compañía. Y ustedes recibieron el premio. Y el premio es que de su cuenta les es quitado, fueron creo que $18,000, hermano. No recuerdo, no te quiero mentir. Y uno incrédulo le dije a mi esposa, asegúrate que esto sea verdad. Se investigó, hermano, hasta que se comprobó que sí era una verdad. En el momento en que firmamos el papel de la cuenta, desapareció esa cantidad. Porque Dios no favorece a sus hijos por favorecerlos, hermano.
es porque sus hijos andan sobre las leyes de su reino y andan alineados a las leyes de su palabra. Y cada uno de nosotros tiene disponible en la Biblia 66 libros que contienen la sabiduría, el pacto y la herencia del Padre para con nosotros. Cada vez que encontremos una palabra que conlleve una promesa con condición, debemos de ver si la condición la estamos cumpliendo. Si no, esa promesa no se cumplirá. Pero cuando nos movemos, hermano, alineados a su palabra, en pensamiento, en deseo, en declaración verbal y en acción, el Señor suelta su bendición. Así es de que en el área de tu vida que quieras tener bendición, en esa alíñate a Dios, en esa alíñate a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que habla, Él lo cumple. Por esto, hermano, las cosas que hagamos, hagámoslas de corazón como para Él y no para los hombres. Y de esa manera recibiremos lo que Él nos ha prometido. Recuerda esto: una mentalidad correcta, una intención correcta, alineada a la palabra de Dios, es lo que debemos de estar moviéndonos, de estar considerando en todo tiempo. ¿Cómo se aviva el fuego del don de Dios que cargamos? Está escrito cómo: testificando de Él, adorando a Él, exaltando a Él, reconociéndolo en todo tiempo y en todo momento. Los dones fluyen y se despiertan y se activan por estar haciendo lo que Dios nos dice. No debería de haber ningún tibio en la iglesia, ningún frío en la iglesia, porque ahora Dios no está sujeto a un lugar, ni solamente habla con un solo ministro, habla directamente con sus hijos, individualmente. Ahora Dios está disponible para cada uno de nosotros, para que Él pueda enseñarnos individualmente cómo vivir nuestra vida cristiana. Al que le falta fortaleza debe de entender por la palabra cómo mantenerse en fortaleza, cómo adquirir fortaleza, cómo permanecer en fortaleza. La palabra nos da las respuestas, hermano, para nuestras necesidades espirituales en todas las formas. Por eso, hermano, hoy démosle gracias simplemente a Dios por todas sus obras y su paciencia que ha tenido para con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tus obras. Gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres grande, maravilloso y poderoso. Tú nos has dado, Padre, tantas bendiciones. Y no nos las has dado simplemente porque te has compadecido de nosotros, sino porque sin darnos cuenta nuestra vida ha estado alineada a tu palabra y por eso hemos recibido la bendición. Pero hoy queremos ser conscientes de cómo alinearnos a tu palabra, para que cada día estemos viendo bendiciones que fluyen sobre nuestra vida en el área que nosotros queremos verlas. Ayúdanos a escoger y a visualizar e identificar, mejor dicho, las áreas que no están recibiendo bendición de ti. Muéstranos cómo vivir en relación a ellas, unidos a tu palabra, para que entonces veamos tu gloria. Como tú nos has dado, así hoy te damos voluntariamente una ofrenda y un diezmo voluntario. Hasta en esto hay condición. Tú dices: nadie dé por tristeza ni por necesidad. Lo mejor es una cantidad pequeña, pero de todo corazón. Todo lo que se haga, hágase para Dios y no para los hombres, porque es a Dios al que buscamos agradar, no a los hombres. Los hombres no tienen forma de pagar